¿Cómo están? ¿Se oye bien? Sí. Hola, Itchel, ¿cómo está Itchel? Un gusto. Electricista también está ahí. Muy bien. Por Instagram, sí, estamos con la conexión abierta y también por YouTube. ¿Sí? Hola, Itchel. Qué bien que se pudo conectar. Buenas noches. Por YouTube también estamos conectados. Perfecto. Y parece que se oye bien. Así que vamos a comenzar. Bien. Buenas noches, Pilla. Bien. Vamos a iniciar. Sí, mi nombre es. Se escucha bien, 18. Bien. Mi nombre es Omar, para quienes no me conocen, y vamos a hacer la clase del día de hoy, la número 4, correspondiente a este curso de conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Esta clase realmente podemos decir que es muy importante poder comprenderla, poder ahondarla, porque la verdad es que si alguien desea realmente llevar adelante el conocimiento de sí mismo, va a tener que comprender, ¿cierto?, el proceso de los centros, cómo los defectos, cómo el ego, el yo, se manifiesta en cada uno de nuestros centros, y de esa manera, ¿cierto?, cómo es que en realidad ha ido manejándonos. Esto quiere decir que en la práctica, la energía que nosotros somos, la energía que nosotros necesitamos, ¿sí?, para poder ir reconectando con nuestro ser, con nuestra divinidad, está ahí, está en cada uno de los defectos que se manifiestan y la van utilizando en el día a día. Bueno, y en la medida que nosotros vayamos comprendiendo que necesitamos reorganizar, reordenar nuestro funcionamiento, ¿cierto? El funcionamiento de estos centros que vamos a detallar, también vamos a ser capaces de poder ir generando una reserva de energía que es la necesaria para poder ir construyendo esa realidad superior, esa realidad, esos cuerpos, ¿cierto?, superiores que en el fondo son lo que nos van a permitir unirnos con nuestra propia divinidad, con nuestro propio ser. ¿Sí? De eso se trata y ese es el sentido, porque despertar la conciencia, el conocimiento de sí mismo, se basa principalmente en volver a unirnos con nuestra propia divinidad. Y esa es una unión concreta, real. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de centros, ¿sí?, vamos a entender que nos estamos refiriendo a lugares precisos, físicos, ¿cierto?, que están en el cuerpo físico, ¿sí? Y que dado que están en el cuerpo físico, tienen una ubicación y tienen funciones, tienen además, ¿cierto?, una energía que permite que el centro tenga esta función, que cumpla con su función, y de alguna manera están ligados con ciertos sentidos, con los sentidos físicos, y por lo tanto también, ¿cierto?, tienen ciertas manifestaciones de defectos, de yoes. Eso es lo que en general vamos a ir mirando, cómo, ¿cierto?, estos centros, los 7 centros, están distribuidos en la máquina física, ¿sí?, porque aquí físicamente es donde hacemos este trabajo del conocimiento de sí mismo. Luego tiene, ¿cierto?, esta localización puntual, tiene una energía, ¿cierto?, que es la que necesita para sus funciones, que también vamos a ver las funciones que tiene, y principalmente pensamos y nos damos cuenta que tiene cierta funcionalidad o ciertos sentidos que lo acompañan o que le permiten, ¿cierto?, manifestarse. De tal manera que desde ahí también vienen, ¿cierto?, los yoes a expresarse, los defectos. Bueno, si van teniendo dudas, consultas, inquietudes, las pueden ir planteando, ¿cierto?, ya sea por YouTube o Instagram, y luego las vamos a responder para que podamos, ¿cierto?, abordar el tema. Entonces, en realidad, lo primero que vamos a entender es que son 7 los centros de la máquina, ¿sí? 7. De esos 7 vamos a ver que hay 5 que vamos a conocer como centros inferiores y 2 como centros superiores.
Lo separamos así porque vamos a entender que esos 5 centros inferiores en realidad están utilizados sí o sí por el ego. La mentira, la envidia, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Todos los defectos psicológicos que las personas hemos ido creando, desarrollando, se manifiestan en estos 5 centros inferiores. Y hay 2 centros en los cuales no está manifestándose el ego de manera habitual, ¿sí? Entonces, son 7, 5 inferiores, 2 superiores. De estos 7 centros, ¿cierto? Vamos a destacar los primeros 5 para poder entender qué son los inferiores. Ahí tenemos, ¿cierto?, al centro coxígeo, que vamos a ver que es el primero, ¿cierto?, o centro sexual que está en el coxis, para que se entienda mejor, centro sexual. Luego, ¿cierto?, el centro instintivo, que está, ¿cierto?, a la altura del hueso sacro, ¿sí? Luego tenemos, ¿cierto?, el centro emocional inferior, luego el centro intelectual inferior y luego el centro, ¿cierto?, de la voluntad, que también es inferior. Y están, ¿cierto?, distribuidos a la altura de nuestra columna, en puntos, ¿cierto?, de nuestra columna vertebral. ¿Qué quiere decir eso? Que ese centro, ¿cierto?, controla estas actividades, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos el centro sexual, centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior y centro, ¿cierto?, de la voluntad, que también es inferior. Entonces, luego tenemos, ¿cierto?, 2 centros, como dije, que son superiores, que ahí viene el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Entonces, vamos a ver que estos centros cumplen, como dijimos, con funciones. Vamos a ir uno a uno para que vayamos quedando, ¿cierto?, con esta información clara. El centro sexual se ubica a la altura del coxis, en el coxis mismo, ¿cierto? Ese huesito, que es un huesito que está ahí como retrógrado, se dice un hueso, ¿cierto?, que no tiene un uso aparente, ¿sí? Es un punto, es un centro, ¿cierto?, que está ligado con la actividad o con el centro sexual, ¿sí? La función principal de este centro es principalmente crear. Esa es la función. Ahora, dado que tenemos los defectos psicológicos, la función puede verse, ¿cierto?, de una manera positiva o de una manera negativa. Si vemos, ¿cierto?, la manera negativa de la función de este centro, tenemos el infrasexo, ¿sí?, que en realidad es principalmente la reproducción del ego, es decir, el desarrollo del ego a través de la fornicación, a través de la, ¿cierto?, pérdida de energía creadora sexual. Y luego tenemos el sexo normal, que podríamos entender como la reproducción de la especie, sin perder, ¿cierto?, sin fornicar, sin perder la energía sexual, que eso, ¿cierto?, es factible. Y la función creadora máxima, ¿cierto?, o positiva, absolutamente, es el suprasexo, ¿sí?, que es lo que en realidad nos ocupa, que nos interesa, ¿cierto?, aprender y comprender que la función original es el suprasexo, es decir, el sabio uso de la energía creadora sexual. Vamos a ver, ¿cierto?, que tiene una energía este centro, que es la energía sexual. Y por lo tanto también tiene un sentido que es el tacto, que es que si nos damos cuenta, ¿cierto?, en el diario vivir, si uno está en contacto con la pareja, ¿cierto?, o va a tener relaciones sexuales, lo que inmediatamente funciona o que nos lleva al acto sexual es el tacto, ya sea, ¿cierto?, a través de las manos, los besos, las caricias, etc. Son directamente, ¿cierto?, parte de la forma de poder activar el centro sexual y ponerlo, ¿cierto?, inmediatamente en acción, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que hay un defecto que está ahí, podríamos decir que es como su nido, ¿sí? Es como el lugar donde yace, donde está ahí permanentemente, que tiene que ver con la pereza. Más adelante vamos a ir viendo cómo tiene de importancia que cada uno de estos centros tiene relación con ciertos defectos o ciertos yoes, ¿sí? Ese sería el primer centro. Luego vamos subiendo por la columna, ¿cierto? Y a la altura del hueso sacro, que son estos
tres huesos que hacen en su conjunto el sacro, vamos a encontrar el centro instintivo. Esa es la ubicación, ¿cierto?, de este segundo centro que se llama, ¿cierto?, centro instintivo. Aquí tenemos una función consciente, como decíamos, ¿cierto?, hace un rato, existe una función consciente del centro que es aprehender. Ese aprehender es con H intermedia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, que tenga H intermedia? Que no es el aprendizaje, ¿cierto?, de información pura, ¿cierto?, puramente, sino que tiene que ver con la capacidad de aprender, de capturar el hondo significado de las cosas. Esa es la función creativa, positiva, ¿cierto?, de este centro. Poder aprender, capturar el hondo significado de las cosas sin el proceso, ¿cierto?, de la memoria, sin el proceso, ¿cierto?, de la información que tenemos del pasado, sino que simplemente a través de la información que viene desde adentro o desde afuera, poder comprender, aprender, ¿cierto?, poder capturar la información en su profundo significado, cosa que es algo, ¿cierto?, que viene desde la más fundamental naturaleza de nosotros, ¿cierto?, como especie. En su función negativa viene, ¿cierto?, a ser la otra característica, el aprendizaje, así sin H intermedio. Esto es bien, bien curioso. ¿Por qué? Porque en realidad existe una forma de aprendizaje que tiene que ver con la memoria, es decir, que va quedando guardada en la memoria y que en realidad va generando un respaldo de información que en definitiva nos permite simplemente saber las cosas porque ya las hemos vivido, pero no podemos capturar el hondo significado de aquello que estamos viendo o experimentando. Uno es de la conciencia, ¿cierto?, que sería el aprender con H, intermedia, y el otro es simplemente del ego, es decir, a través de la memoria. Y esto está muy ligado, ¿cierto?, a esta característica que tiene este centro que está, podríamos decir, relacionado con las aguas interiores. En nuestras aguas interiores, ¿cierto?, que está la sangre, por ejemplo, para entender a qué nos referimos con las aguas, que también están los líquidos, ¿cierto?, sexuales, seminales, donde están también, ¿cierto?, todo lo que es la energía, ¿cierto?, del agua en nuestro cuerpo, está asociada a esta característica, ¿cierto?, que en el fondo es la capacidad, como decía, de capturar o aprender. Entonces, en definitiva, este centro, vamos a entender, ¿cierto?, que está a la hora de estar vinculado desde el punto de vista, ¿cierto?, del aprender, es el que nos lleva, ¿cierto?, y se vincula con el deseo, que luego lo vamos a ver. Cómo en realidad cuando deseamos, que ya es del centro, ¿cierto?, emocional, empieza a desarrollar, ¿cierto?, una repetición de proceso. Es decir, cuando ya deseamos, por ejemplo, fumar, es un proceso que ya está en el aprendizaje. Es decir, nos produjo un gusto, ¿cierto?, un placer que quedó guardado en la información interiormente, ¿cierto?, en nuestra biología, y luego simplemente por el deseo que se repite, nuevamente quiere repetir la experiencia, quiere volver a experimentar, ¿cierto?, ese gusto, ese placer. Pero no es algo consciente, sino que más bien ya es un aprendizaje en el centro instintivo. Vamos comprendiendo, ¿no? Ahí ya hay unos puntos que son importantes para poder luego en el futuro, en la medida que vamos comprendiendo esta clase y las siguientes, nos vamos a dar cuenta cómo se puede ir desarrollando la comprensión del ego, que es lo que en realidad a nosotros nos importa. Hay una energía de este centro que es la energía vital, propia, ¿cierto?, de este centro, y aquí se desarrolla el sentido del gusto, que es algo que a nosotros, ¿cierto?, nos permite hacer diferencia entre lo que instintivamente, ¿cierto?, nos gusta, nos agrada, o lo que no nos agrada, o en el fondo lo que nos hace bien para nuestro entendimiento o no nos hace bien, ¿sí? Y está asociado a un defecto que es el de la codicia, que luego vamos a ir mirando mejor. Luego viene el tercer centro. Ya subimos nuevamente, ¿cierto?, más por la columna, mirando esto siempre. Estos centros tienen una ubicación física. En este caso vamos a encontrar el tercer centro, que es el inferior, ¿cierto?, emocional inferior, que está a la altura, ¿cierto?, ya del corazón, perdón, aquí de la panza, ¿cierto?, del ombligo, ¿sí? Aquí, en el ombligo, a la altura del ombligo, en la columna, se encuentra el centro
en este caso emocional inferior, ¿sí? Ese centro emocional inferior, ¿cierto?, tiene una función principal que es sentir. Nosotros sentimos emociones positivas y negativas. Evidentemente, cuando hablamos de emociones positivas, nos estamos refiriendo principalmente a emociones, ¿cierto?, de alta vibración, que en este caso son el sentimiento de amor, el amar y el servir, ¿sí? Servir a otros, ¿cierto?, son emociones que realmente son de característica positiva, hablando del sentir. Y hay una serie de otras funciones, podríamos llamar, ¿cierto?, que son las emociones negativas, que están asociadas también a este mismo centro, pero ya hablamos que está siendo utilizado por el ego. Hay un cúmulo, ¿cierto? Podría ser el dolor, el rechazo, el placer, el enamoramiento, ¿sí? No es lo mismo amar que estar enamorado, ¿cierto? El sentido del enamoramiento, que en realidad más bien nos nubla y nos impide ver la realidad, ¿no? La alegría a veces que no tiene un sentido, ¿cierto?, superior, sino que simplemente estamos de alegría, pero tan rápido estamos de alegría como podemos estar a los momentos tristes. Es decir, no nace desde la conciencia, sino que no, está vinculada a un estado del ego, ¿sí? El rencor, etc. Estamos viviendo una serie, ¿cierto?, de emociones que están ligadas a este centro, ¿cierto?, emocional inferior, que por el ego, por los defectos, tiene, ¿cierto?, esta función o esta duplicidad, y que es importante gradualmente ir comprendiendo. ¿Para qué? Para poder ir realizando, desarrollando este conocimiento de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, cuando ya vamos viendo esto, vamos a entender que también hay una energía que es la energía emocional, que es la propia del centro. Cada centro tiene su energía, y su energía en este caso es la energía emocional. El sentido natural, ¿cierto?, que tiene asociados el olfato, la capacidad, ¿cierto?, de percibir en el ambiente todo lo existente. Si uno gradualmente va despertando su conciencia, empieza a recibir mucha información, ¿sí?, a través del olfato, porque en cada molécula, ¿cierto?, en cada átomo hay información. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos un defecto que es el que se manifiesta a través de este centro, que es el defecto o el yo de la lujuria, que es el que en realidad vamos a tener que en un minuto comprender y poder eliminar, ¿sí? Vamos a ver que hay un cuarto centro, ¿sí? Ya vamos subiendo por la columna nuevamente, ¿cierto? Partimos en el sexual, luego, ¿cierto?, al instintivo, luego al emocional, y ahora vamos a pasar al intelectual inferior. El intelectual inferior, nuevamente vamos a encontrar que su ubicación está en la columna, pero a la altura del corazón. En la columna, a la altura del corazón, ahí encontramos, ¿cierto?, la ubicación física de este centro intelectual inferior, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función del centro intelectual? Bueno, pensar, idear, planear, proyectar, recordar, ¿sí?, etcétera. La función habitual. Ahora, el problema es que nosotros este centro lo tenemos demasiado alterado, está tremendamente activo, permanentemente. Estamos permanentemente pensando, ideando, proyectando, recordando, etc. Finalmente, cuando este centro logre ordenarse, logre equilibrarse, que es el propósito de lo que vamos a ver luego, ¿cierto?, con la clase, nos vamos a dar cuenta que realmente la forma de pensar, ¿cierto?, realmente original, es no pensar. Es decir, la más alta forma del pensamiento es no pensar y empezar a oír al corazón. Esto es realmente, ¿cierto?, la función que va a ayudar a que el centro intelectual realmente tenga una capacidad, una posibilidad de ser receptivo y reflexivo y no reactivo, como está hoy en día. ¿Cómo es que está reactivo? Con todos estos pensamientos de lo que va a pasar, las preocupaciones, lo que me dijo, lo que le voy a decir, el recuerdo, etcétera, etcétera. Ese estado permanente, ¿cierto?, de generación de ideas es simplemente un estado reactivo producto de nuestros defectos psicológicos. Cuando ya nuestro centro intelectual esté ordenado, tranquilo, vamos a tener la capacidad de estar en un estado de recepción y de reflexión.
cosa que no estábamos realmente habituados hoy en día, ¿no? Lo que menos hacemos hoy es reflexionar, simplemente las cosas van pasando y nosotros vamos reaccionando, ¿bien? Entonces aquí tenemos una energía, que es la energía mental, que es propia del centro, y luego, ¿cierto?, un sentido, que es el oído, ¿sí? Cuando en realidad una persona empieza a desarrollar y a entronizarse en su mente, y su mente ya está calma, empieza a oír, ¿cierto?, realmente la comunicación superior. Son facultades que se van a ir abriendo en la medida que la conciencia va despertando. El defecto que está asociado aquí es el orgullo. Es interesante que empezamos ¿cierto?, a comprender y a estudiar el centro intelectual y nos vamos dando cuenta cómo el orgullo realmente lo tiene tomado. Y ese orgullo es el que cree que lo resuelve todo, es el que cree y piensa, ¿cierto?, que necesita hacerse cargo de todo y elucubrar y planear, etcétera, etcétera. ¡Wow! Gradualmente, cuando uno se ponga a hacer su propio trabajo de conocimiento sobre sí mismo, bueno, va a ir llegando a esas claridades y va a tener que ir adelantándose ya a eliminar esos defectos que le impiden a uno tener un centro intelectual en condiciones. Seguimos subiendo ya por la columna y vamos, ¿cierto?, a la altura de la columna, pero aquí en la laringe, a la altura de la laringe, ¿cierto?, en la columna, vamos a encontrar el centro motor. Aquí es donde tenemos el origen de los movimientos. Todos los movimientos, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todas nuestras omisiones. Todo esto, ¿cierto?, está regido aquí por el centro motor. Entonces, realmente hay niveles en donde nosotros vamos a tener capacidad de actuar desde la conciencia y otras acciones son desde la paz pura y absoluta, ¿cierto?, inconsciencia. Realmente, una de las formas de darnos cuenta cómo este centro está tremendamente desequilibrado, desordenado, es que realmente veamos cuánto hablamos en el día. Pero más aún, cuántas cosas sin sentido hablamos durante el día. Cuántas conversaciones que no dicen nada. Cuántas, ¿cierto?, opiniones subjetivas. Cuántas creencias, etcétera, 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 que nacen, ¿cierto?, en el centro intelectual y se proyectan a través de la palabra, es decir, en el centro motor. Y evidentemente ahí estamos frente a una circunstancia en donde en realidad simplemente están actuando nuestros defectos, nuestras creencias, nuestras dudas, nuestros ciertos juicios, nuestros prejuicios, etcétera. Están ahí actuando. Gradualmente vamos a ir logrando y necesitamos ordenar este centro. Aquí tenemos, ¿cierto?, una energía que es la energía motriz. El sentido asociado, ¿cierto?, al motor es la vista. Y aquí, ¿cierto?, lo interesante es que tenemos un defecto que es el que está aquí, podríamos decir, como hace un rato mencionábamos, anidado, que es la ira. Evidentemente, ¿cierto?, es ahí una forma muy, muy grotesca del centro motor, es los estados iracundos, la violencia verbal, física, etc. En el estudio íntimo cada uno se va a ir, ¿cierto?, dando cuenta de lo delicado, de lo duro que es realmente uno y cómo se adueña de toda esta manifestación, ¿cierto?, del movimiento, la ira, cuando estamos enojados, frustrados, agresivos. Bueno, seguimos avanzando. Decíamos que hay 5 centros inferiores, ya los mencionamos, ¿cierto? Sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y motor. Y hay 2 superiores, que ya tenemos, ¿cierto?, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Como decíamos también al inicio, estos no están siendo ocupados, utilizados por el ego. Y eso hace y da una característica, es decir, tenemos una conexión con un aspecto de nosotros mismos que no está ligado, ¿cierto?, no tiene interferencia del ego, pero que realmente, habitualmente no estamos conectados a ello. Estos son, ¿cierto?, el centro emocional, que está alojado, ¿cierto?, en la glándula pituitaria, y luego, ¿cierto?, el centro intelectual superior, que está alojado en la glándula pineal. El centro emocional, ¿cierto?, es aquel que nos ayuda a juzgar. Esa es la función. Lo mide todo. Este centro es muy particular porque realmente cuando una persona va desarrollando su conciencia, realmente es capaz de gradualmente ir comprendiendo el resultado de sus actos, al punto de poder llegar a conocer en el futuro, inclusive, ¿cierto?, de que un pequeño acto hoy aquí, en muchos años más en el futuro,
va a tener tal o cual resultado. Esto para la conciencia es algo absolutamente normal, pero hoy a nosotros no se nos ocurre. Es más, nosotros somos totalmente inconscientes de que lo que hoy hacemos va a tener sí o sí un resultado, y menos aún sabemos cuál va a ser ese resultado. La conciencia sí tiene esta capacidad. Y cuando este centro, ¿cierto?, logremos conectar con él, y de eso se trata este curso, ¿cierto?, es que en realidad vamos a poder llegar a desarrollar esta capacidad, anclarla en nosotros, ¿sí? La energía es energía pura de la conciencia, es lo que se mueve allí. Cuando vimos en la clase 1, hablábamos, ¿cierto?, de esta característica, ¿cierto?, de la conciencia, que es pura energía. Esta es la característica de este centro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los sentidos aquí que se desarrollan? La autoobservación y la clarividencia. La autoobservación es un sentido de la conciencia que está atrofiado. Tú y yo podemos ir mirándonos a nosotros mismos a cada instante y verificando todo lo que está ocurriendo en nuestros centros. Pero esto no es algo que esté hoy tan activo. Es más, la gran mayoría de las personas, de los seres humanos, la tienen inactiva. Está, ¿cierto?, atrofiada esta capacidad. ¿Cómo es que se pone activa? Que empecemos a utilizar la capacidad de la autoobservación. Y esta está ligada directamente con la clarividencia. De hecho, está a esta altura, ¿cierto?, la glándula pituitaria. En el centro, ¿cierto?, del cerebro, un poquito adelante, está aquí. Entonces, aquí está el tercer ojo. Por ahí usted ha visto, ¿cierto?, esta figura y sabe que se dibujan, inclusive los antiguos hinduistas, se dibujan aquí, se pintan un punto que simboliza esa relación. Que se lo pinte uno aquí no quiere decir que esté activo, ¿no? Lo que vamos a comprender es que necesitamos realmente lograr este equilibrio de los centros para que en algún momento se active este centro, y gradualmente a través de la autoobservación podemos llegar a desarrollar inclusive también la clarividencia. El efecto asociado aquí es la gula, ya entenderemos por qué. Y luego, ¿cierto?, el centro intelectual superior, el número 7, que está aquí a la altura del centro del cerebro, que está alojado, como dije, en la pituitaria, glándula, ¿cierto?, pineal, que en realidad es como un pino, por eso se le llama pineal, como un pino de estos conitos que tienen los pinos. El pino, ¿cierto?, como árbol, tiene una semilla, ¿cierto?, que en realidad está guardada en un cono, y ese conito, ¿cierto?, se le llama, ¿cierto?, o tiene la forma de nuestra glándula pineal, que es pequeñita. Ahí está la relación con nuestro ser, con nuestra divinidad. Ahora, ¿cuál es la función? Saber. Ese es el punto. Hoy nosotros no sabemos. No sabemos ni por qué estamos aquí en esta experiencia, o tenemos ideas vagas, intelectuales, ¿cierto?, que podemos creer que eso no es. Muy bien, pero a saber a ciencia cierta, saber porque se nos ha informado íntimamente, interiormente, saber exactamente para qué estamos aquí realmente, cuál es la función de nuestra existencia, saber qué debemos hacer con cada uno de los días de nuestra vida, saber, ¿cierto?, realmente por qué nací hombre, por qué nací mujer, o por qué en tal país, o por qué tal condición económica. Saber, no tenemos idea. Somos ignorancia. Por eso el desafío es lograr el conocimiento de sí mismo. Ese es el sentido de la existencia. Y claro, estamos desligados de este centro. Y por eso no tenemos el saber. Pero allí está el saber. ¿Por qué? Porque aquí está la relación con nuestro ser, con nuestra divinidad. La idea es que vayamos a desarrollar esto, y existe metodología clara y precisa que en el curso, ¿cierto?, lo entregamos. Vamos a entender que para llegar allá, ¿cierto?, necesitamos ordenar estos centros, ordenarlos de manera consciente para lograr este proceso del despertar de la conciencia. Aquí la energía es del espíritu, el espíritu divino, es decir, la máxima expresión de Dios en nosotros. Algunos le temen a la palabra Dios. No, sí, la divinidad está en nuestro interior, pero no estamos ligados a ella de manera consciente. Lo que necesitamos es justamente volver a conectar, ¿sí? El sentido que se llega a desarrollar cuando nosotros estemos, ¿cierto?, realmente en un nivel alto es la polividencia, la capacidad, ¿cierto?, de ver todas las dimensiones y estar en contacto con todas las dimensiones aquí y ahora, saberlo todo. Por eso es el saber. El defecto que podría aquí asociarse es la envidia. ¿Cuál es el sentido de esta clase? ¿Y por qué decía al principio que esto es muy importante?
Lo que debemos saber es que nuestros centros funcionan en nosotros y permiten nuestra expresión aquí en el día a día. Como decía al principio, estos están utilizados habitualmente por los defectos psicológicos, por el ego, por la envidia, el orgullo, las mentiras, ¿cierto? Los arreglines, la pereza, la flojera, el acomodo, etcétera, etcétera. Son tantos que podríamos pasar la noche hablando de eso. Pero ¿cuál es el punto? Nuestra máquina tiene, ¿cierto?, un orden extraordinario, es séptuple por naturaleza, ¿sí? Está bajo una ley, que es, ¿cierto?, la ley del 7, hepta para Parchinok, es decir, 7 centros que controlan todo. Ahora, cada noche a nosotros, ¿cierto?, el centro instintivo recibe energía, ¿cierto?, energía desde arriba. El centro instintivo se carga con energía y distribuye a los centros inferiores esta energía. Lo interesante es que esta distribución, al igual como se le carga la batería todas las noches al celular, probablemente todos hacemos eso, ¿para qué? Para que al día siguiente podamos tener comunicación, ¿no? Bueno, los centros de la misma manera se le entrega energía todas las noches y por eso cuando nos levantamos en la mañana, si hemos dormido bien, saltamos de la cama y vamos a hacer todas nuestras actividades con un potencial de energía para hacer. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Dado que tenemos estos yoes, estos defectos psicológicos, es allí que se va produciendo un desorden. Es decir, el centro, cierto, motor, todo el día está hablando. Recuerda que está el habla, ¿cierto? Entonces habla y como decíamos, una cantidad de cosas muchas veces sin sentido. Consecuencia de eso, se va agotando la energía del centro motor, la energía, ¿cierto?, motriz, y va necesitando energía para seguir funcionando. ¿De dónde viene esa energía? Del centro sexual, que tiene un mayor potencial de energía que se le entrega a diario. Luego, con los pensamientos, todo el día pensando en el futuro, en lo que va a ser, las preocupaciones, planeando, ideando ciertos proyectos, planes, trabajo, viajes, lo que usted quiera. Resultado, llega un punto durante el día que se agota esa energía y el centro, intelectual necesita seguir funcionando y le roba energía nuevamente al centro sexual para poder seguir haciendo lo que hace habitualmente de manera tan extrema. Durante el día, centro emocional, preocupaciones, rencores, molestia, enojo con tal persona, que le agarró, ¿cierto?, una bronca, etcétera, etcétera. Centro emocional, ¿cierto?, se va desgastando, nuevamente el robo de energía al centro sexual que tiene, como digo, un mayor potencial. Cuento corto, llega la hora, ¿cierto?, ya de la tarde-noche y el mismo centro sexual que necesitamos utilizar para la unión sexual, ¿cierto?, está sin energía y por lo tanto empieza a robar de los excedentes de los demás centros para poder funcionar. Esto hace que se produzca un desequilibrio total y absoluto de todos los centros, ¿cierto?, inferiores y produce finalmente que inclusive hasta el centro sexual, ¿cierto?, ya no esté en condiciones. De ahí muchos problemas como impotencia, ¿cierto?, dificultades de todo tipo sexuales y de la vida, ¿cierto?, en general. Entonces, ¿qué va produciendo todo esto? Realmente es lo que en realidad nosotros vamos a entender como un absoluto desequilibrio de los centros de la máquina humana. Este estado, nosotros hemos vivido mucho tiempo de esta forma y creemos que está o es normal, que es correcto. Y lo único que hemos estado haciendo es ir desgastando día con día nuestra máquina. Primero, porque no nos hemos enterado de que el sentido realmente de la vida no es vivir simplemente para hacer cosas, ¿cierto? Vivir para cumplir objetivos materiales, que la casa, que el auto, que la familia, que los viajes, que está bien, pero que nos, ¿cierto?, olvidamos que hay un objetivo interior, que hay un objetivo, ¿cierto?, superior, que hay un objetivo de desarrollo de nuestra potencial divino. Tú y yo tenemos un potencial en nuestro interior y nos olvidamos de ese potencial y creemos que la vida es prácticamente para siempre y llegada la hora, ¿cierto?, nos toca morirnos y no hicimos nada. Entonces, cuando una persona desea conocerse a sí mismo, cuando desea y comprende y va comprendiendo gradualmente que necesita su energía para poder ir desarrollando una segunda naturaleza superior, unos cuerpos superiores,
se va dando cuenta que es necesario equilibrar esta máquina, ordenarla. Nuestra máquina humana no tiene un sentido únicamente para las cosas materiales. Como hemos visto desde el principio de la clase 1 en adelante, ¿cierto? El sentido de nuestra existencia es que podamos volver a unir con nuestra propia divinidad. Pero esto es un desarrollo concreto. Se basa principalmente en ir eliminando los defectos psicológicos, el ego, porque tiene cada defecto atrapado en nuestra conciencia, y en la medida que eliminamos yoes, liberamos conciencia. Y cuando liberamos conciencia, lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es que en realidad vamos empezando gradualmente a recuperar esta capacidad de comprensión, esta capacidad de amor genuino, verdadero, esta capacidad de realmente, ¿cierto?, acercarnos a nuestra propia divinidad. Pero principalmente, y lo que importa para esta clase comprender, es que cuando vamos nosotros eliminando defectos psicológicos, vamos a ir ordenando los centros de esta máquina. ¿Y qué significa eso? Que cada centro gradualmente va a empezar a trabajar con su propia energía, sin robar, ¿cierto? Sin saquear, sin sacar esta fuente, ¿cierto?, de energía que está en nuestra propia energía creadora sexual, en nuestro centro sexual. ¿Y para qué es esto? Para poder realmente desarrollar esta naturaleza superior, los cuerpos superiores o cuerpos solares que, ¿cierto?, vamos a entender como el cuerpo astral solar, cuerpo mental solar y cuerpo causal solar, que son en realidad la relación que volvemos o necesitamos volver a construir con nuestra propia divinidad. Entonces, para esto necesitamos primero equilibrar los centros de la máquina humana, porque como te menciono, están desequilibrados y cualquiera se puede dar cuenta, lo puede verificar. Y para poder equilibrar esto, necesitamos aprender a autoobservarnos, para que cada uno de nosotros ordene, ¿cierto?, los centros y permita que cada centro trabaje con su propia energía. Cuando una persona empieza gradualmente a ordenar estos centros, va a lograr desarrollar, ¿cierto?, y para allá es la idea, ¿cierto?, llegar al recto pensar, el recto sentir, el recto obrar, el recto hablar. Es decir, en la medida que empezamos a desarrollar la autoobservación, vamos a gradualmente ir impidiendo que los centros se empiecen, ¿cierto?, a desequilibrar, logrando un pensamiento recto. Hoy, probablemente lo que menos tenemos es un estado, ¿cierto?, del pensar recto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Autoobservando. Cuando estoy conduciendo y me empiezo a autoobservar, me empiezo a dar cuenta que en realidad estoy simplemente mecánicamente manejando, más mis pensamientos están ocupados en otras cosas. Voy escuchando la radio, las noticias, sale una noticia del aceite que está muy caro y uno empieza, ¿cierto?, a relacionarse con la noticia y a hacer comentarios de la noticia y a inclusive, ¿cierto?, ocuparse, preocuparse y hasta pensar cómo va a ser para comprar el aceite. Mientras tanto va conduciendo. ¿Qué pasa allí? El recto pensar no está. El recto pensar en ese instante no está funcionando. Simplemente hay una máquina absolutamente inconsciente que somos nosotros y que está haciendo un acto. Más la conciencia no está presente. Si estuviésemos la conciencia en ese instante presente, no tendríamos necesidad de pensar en nada y probablemente no estaríamos con ninguna distracción, salvo la conducción. Por ejemplo, el recto sentir, ¿cierto? En la medida que uno se va dando cuenta, de repente alguien no lo saludó en la mañana en el trabajo y bastó ese solo acto para que uno esté por mucho rato diciendo cosas mentalmente acerca de esa persona. Por fuera podemos decir, no, eso no me afecta, si yo qué, no, si da lo mismo. Y por dentro, ¿y qué se piensa esta persona? ¿Y por qué no me saludó y esta? Mira, la otra vez me hizo lo mismo y empieza a hablar, y las emociones se cargan de ira, de rencor, de mala onda con esa persona. No hay un recto sentir. ¿Qué vamos a decir, cierto, del recto hablar? Estamos cargados de palabras innecesarias. ¿Qué decir de los garabatos?
¿Qué decir, cierto, de hablar mal de las demás personas? ¿Qué decir, cierto, de mentir? ¿Qué decir, cierto, de las palabras que son para simplemente caer bien? ¿Qué decir de cuántas cosas que hablamos que no tenemos idea si es o no es correcto? Todo esto nos lleva, cierto, a que no existe un recto obrar, porque al finalmente todo esto se traduce en, cierto, los hechos, las acciones. Entonces, cuando realmente nos demos cuenta que nosotros estamos en un estado absolutamente inconsciente, va a ir naciendo en nosotros el anhelo de poder conocer por qué estamos inconscientes, por qué nuestros pensamientos son incontrolables. Nosotros podemos creer que controlamos los pensamientos, no. Los pensamientos nos controlan a nosotros, así como las emociones, los estados de ánimo, controlan nuestra vida. Y de eso no tenemos absolutamente ningún manejo. Y por lo tanto dan como resultado, ¿cierto?, una vida absolutamente descontrolada, ¿cierto?, desregulada, pero que en realidad se puede traducir mejor con el concepto de inconsciente. Vivimos en estado de inconsciencia. Llega al final de los días y nos morimos y ni nos enteramos ni para qué estábamos, ni qué veníamos a hacer. Y pensábamos que veníamos a tener familia y a tener una profesión o a tener un campo o una casa. ¿Y usted piensa que para eso hizo este esfuerzo la naturaleza? ¿Para venir a hacer un poco de cosas para después morirse y para nada más? Si uno se detiene un poquito y piensa, dice, pero bueno, ¿y el cosmos completo se ha organizado y se ha movido para que yo venga a hacer un poco de plata? ¿No te parece que no está bien? ¿Hay algo que no cuadra? Entonces, cuando comencemos a autoobservarnos, vamos a descubrir el caos, el desorden. Y cuando llegamos a ese punto es que nace la posibilidad de un cambio. Y ese cambio va de la mano de comprender que nuestros centros han sido creados y están en nosotros esta realidad física porque estamos y hemos llegado al punto máximo de desarrollo que es el humano. O al menos somos personas. Perfecto. Pero todo este proceso para llegar a ser personas, ¿qué sentido ha tenido? Estos centros, ¿cierto?, que poseemos y estos centros superiores, ¿cierto?, que los he señalado acá, tienen un sentido. Necesitamos volver a reconectar con estos centros superiores. Pero la gran mayoría, el 99% de las personas, muere sin jamás siquiera enterarse de que existen estos centros superiores y menos aún comprender que el sentido de la vida tiene que ver con volver a reconectar. Cuando comprendamos eso, probablemente la búsqueda va a ser distinta y probablemente nos vamos a dar cuenta de la necesidad que existe de equilibrar esta máquina para poder gradualmente ir teniendo una reserva de energía para poder crearnos. Ese objetivo que tiene este centro, ¿cierto?, sexual, es un objetivo superior. Nosotros lo hemos tenido hasta ahora como un centro simplemente, puramente de placer y en ocasiones de procreación. Hablando de lo menos fuerte, pero realmente está siendo absolutamente subutilizado, es decir, lo hemos desperdiciado. Nuestro centro sexual es una potencia extraordinaria. Cuando comprendamos eso y la necesidad, ¿cierto?, de que unamos nuestra alma con Dios, entonces también nos vamos a dar cuenta de la posibilidad que tenemos de ordenar estos centros de la máquina humana para empezar a tener, ¿cierto?, una reserva de energía día a día y poder transmutarla, transformar la libido, ¿cierto?, en algo superior. De ahí viene la posibilidad de hacer ascender la energía creadora sexual por la médula espinal, lo que es el Kundalini, hasta el entrecejo. Y de ahí vamos a ir creando esta naturaleza superior. De eso se trata, ¿cierto?, esta clase. Y de eso se trata este curso, de poder volver a conectar con nuestra divinidad, haciéndolo, ¿cierto?, de la manera que lo estamos indicando. Vamos a dar los pasos concretos para la transformación interior.
Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora para poder ampliar. Cualquiera, ¿cierto? Sea, hágala. Estamos disponibles para eso, para que pueda, ¿cierto?, sacar las dudas de qué se trata esta clase o lo que usted tiene conveniente aclarar. ¿Sí? Les recuerdo que estamos por Instagram y también por YouTube. Voy a saludar a los compañeros que están, ¿cierto?, en YouTube. Ian, Vanessa, Ivonne, Pia. Y nos acompañan también en la clase. Y ahí hemos tenido algunos conectados también en Instagram y nos alegra mucho. Este curso, ¿cierto?, entrega las bases prácticas para poder desarrollar el conocimiento de sí mismo, que es la forma que, ¿cierto?, nos va a permitir despertar nuestra conciencia, gradualmente, metódicamente y de manera objetiva y concreta, ¿sí? Si tienes, ¿cierto?, el interés de participar, seguir recibiendo las clases, el curso, me puedes escribir, te voy a anotar el número, ¿cierto?, para que lo puedas tener y puedas, ¿cierto?, seguir entendiendo o profundizando. Devia Guillermina, ¿cómo estás? La había echado de menos, no se había conectado. Sí, qué bueno que está ahí. Si tienen ciertas preguntas, las pueden hacer. De lo contrario, los invito para que sigan participando. Estamos conectándonos los días martes y viernes a las 8, hora Chile. En Chile cambiamos la hora, o sea, cambiaron la hora. Y eso ha hecho que si hay gente que nos ve desde otros lugares, puede que no tenga la misma hora, ¿sí?, o a la que estaban acostumbrados. Bueno, vamos a ver si puedo anotar el número. Está un poco lento aquí. Voy a salvar el Instagram. Más 56 9 9 60 35 06. Bueno, mi nombre es Omar. Si tienes dudas, me puedes escribir ahí y te puedo ampliar alguna información si lo necesitas. La verdad es que nosotros estamos entregando este curso de manera gratuita, abierta, ¿cierto?, a través de las plataformas que les menciono, YouTube e Instagram. Y la idea, nuestro objetivo es que realmente pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Si tú estás interesado, ¿cierto?, y quieres invitar a alguien, por favor, hazlo. Y la idea, ¿cierto?, es que puedas finalmente participar y tomar el curso. Son 50 clases inicialmente, luego son 25 clases adicionales, todo el curso es gratuito. Hacemos práctica los días jueves en la noche, también a las 8 de la noche, y ahí también pueden participar si están interesados, me contactan y ahí, ¿cierto?, le podemos dar las indicaciones. Bueno, de tal manera de que puedan integrarse a las prácticas, que es súper importante que uno vaya pudiendo tenerlas, ¿sí?, que las prácticas nos van a ayudar a comprender. Realmente este curso, si no lo practicamos, no se comprende, pues finalmente lo vamos a dejar de lado, ¿sí? La pregunta que nadie ha hecho es, ¿y cómo se equilibran estos centros? Sí, porque dijimos que estaban desequilibrados, ¿cierto?, que hay que equilibrarlo, pero y que hay que lograr el recto pensar, sentir, obrar, hablar. Nosotros cuando vamos eliminando los yoes, vamos a ir, ¿cierto?, cuando vamos eliminando el ego, vamos a ir equilibrando los centros. Y eso, ¿cierto?, tiene dos formas principales que la vamos, ¿cierto?, a desarrollar. Una de estas formas es que nosotros aprendamos gradualmente a reflexionar y comprender los defectos psicológicos. Hay una clase puntual donde explicamos de manera detallada cómo desarrollar, ¿cierto?, la reflexión, la ¿cierto?, reflexión o la reflexión íntima respecto a estos yoes. Y hay una forma más inmediata, más instantánea, que está de la mano de la otra, que también se ejecuta allí, que es pidiendo, ordenando a nuestra divinidad, ¿cierto?, la eliminación de cada defecto que vamos descubriendo. Entonces, cuando uno se pilla que está empezando a armar una mentira y le va a decir ¿cierto?, al jefe o a un amigo, ¿cierto?, oye, no, voy atrasado porque resulta que hay un taco inmenso y uno ni siquiera ha salido de la casa,
Entonces, en ese instante, si uno se descubre en el centro intelectual preparando la mentira, ahí uno ve, ¿cierto?, el centro intelectual usado por el ego de la mentira, el yo de la mentira, le pide a su divinidad, madre mía, elimina este pensamiento, elimina esta mentira. En la medida que vamos descubriendo otros defectos, ¿cierto? Cuando vamos apurados, ¿cierto? Y vamos manejando a velocidad. Si uno se da cuenta en ese instante, simplemente está presa del miedo, del apuro o de etcétera. Cuando uno descubre eso, madre mía, elimina este defecto, me está aquí, robando la energía y me tiene manejando un poco. Tener un accidente. Pero simplemente uno le pide, madre mía, elimina este defecto. Mentalmente. Y si uno lo empieza a ejercitar una y otra vez, se está poniendo en actividad ese sexto centro. ¿Recuerdas cuando hablábamos del centro, cierto, de emocional superior? Que es capaz de tener y activar la autoobservación. Y al poner en actividad este centro de la autoobservación, es que en ese mismo instante podemos pedirle a nuestra divinidad, pídame, madre mía, elimina este pensamiento. Madre mía, elimina esta emoción. Si uno se siente, ¿cierto?, frustrado, decaído, cabizbajo, pídale a su divinidad. Pero para eso hay que descubrirse. ¿Y cuando nos descubrimos? Cuando nos autoobservamos. ¿Cómo se siente la emoción, cierto, cuando uno está, cierto, frustrado? ¿Qué es lo que me lleva a estar frustrado? Es ahí que necesitamos ir comprendiendo los centros. Cada uno de nosotros va a ir desarrollando un estudio sobre sí mismo. Para poder conocernos a nosotros mismos tenemos que estudiarnos. Y ese estudio requiere un proceso, ¿cierto?, en donde vamos a ir poniendo en acción la reflexión. Parte del curso, de hecho, lo vamos a explicar, ¿cierto?, cómo se desarrolla esta reflexión y cómo vamos a ir comprendiendo, aprehendiendo con H intermedia, ¿cierto?, respecto a cada uno de estos yoes. Bien. Gracias por haberse conectado. Gracias por querer, ¿cierto?, empezar este proceso de cambio. Les invitamos para que sigan participando y esperamos que tengan una muy buena noche. Que estén muy bien. Muchas gracias.